Padre, gracias te damos por tu sangre, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú has construido todo, tú has hecho todo y todo de tus manos. Te presentamos nuestra vida y yo te oro, Señor, como te oraba hace 40 años atrás. Permite, Señor, que tu palabra sea como fuego en el corazón de Dios Alaska, para la gloria del nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Nos podemos sentar, por favor. Yo quiero compartir una palabra de Dios que tiene como título: el reino está entre vosotros. El reino de los cielos está en medio nuestro. Mira a la persona que está a su lado y dígale: el reino de los cielos está en medio nuestro. Nosotros hemos nacido en un reino natural, que es este mundo en el cual estamos. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, Dios creó a ellos bajo una naturaleza, y fue la naturaleza humana. Pero justamente con esa naturaleza, en la esencia primaria, también ellos arrastraban y tenían una naturaleza divina, una naturaleza espiritual. El problema fue el siguiente, que al ellos pecar, inmediatamente esa naturaleza se convirtió en carne. Adaptaron para sí la vista, adaptaron para sí el oído, comenzaron a funcionar conforme a lo que nosotros hoy conocemos como los 5 sentidos. Esa naturaleza natural fue implementada en un orden primario cuando estaba en un orden secundario. ¿Por qué? Porque Dios sopló en ellos aliento de vida, puso espíritu de vida en ellos, puso una alma viviente en el huerto sobre Adán y Eva, para que ellos entendieran, reconocieran, habitaran y disfrutaran de todas las cosas que allí estaban, pero sobre todas las cosas entendieran y supieran cuando su Dios le visitaba y estaba con ellos. Yo no sé si usted se acuerda que la Biblia habla en el libro de Génesis que Dios venía al huerto y le visitaba. Y cuando le visitaba, ellos lo sentían, ellos los escuchaban, ellos conversaban, ellos se relacionaban, ellos vivían, palpaban, escuchaban, miraban la belleza de ese Dios creador que le visitaba a ellos en ese huerto. Y nosotros tenemos que aprender lo que la Biblia dice. En el libro de Hechos 10:38 podemos nosotros, gloria a Dios, podemos nosotros tomar este texto como base para hablar de lo que es el reino. Número 1 dice lo siguiente: cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él. Escuchen, cómo Dios unió a Jesús. La palabra unción es envoltura. Cómo Dios lo cubrió, cómo Dios lo envolvió, y más que envolverlo, cómo Dios lo llenó. Un ejemplo: si usted toma una sábana, usted se puede envolver con ella, ¿verdad que sí? Usted se envuelve con la sábana. Ahora, si usted toma agua, el agua no está solamente en su mano o el vaso, sino que puede estar dentro de usted para ingerirla. Como está haciendo Federico ahora mismo, está tomando agua, ¿verdad que sí? Él está ingiriendo esa agua, sí. Esa agua está dentro de su vientre, dentro de su ser. Asimismo Dios, por la gracia y la misericordia, para reconciliar al hombre con Dios, le ha dado el Espíritu Santo que mora. El Espíritu Santo fue dado para la salvación, para morar, para estar dentro de nosotros como un sello que nos dice que somos propiedad de Jesucristo y que Él está dentro de nosotros. Uno de los problemas más grandes que tienen los cristianos, que tienen los predicadores, es que mayormente hablan de la unción como esas atmósferas, como esa gloria que viene.
y nosotros somos espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es. Diga conmigo, el que se une al Señor. Repítalo, no, el que se une. El que se une al Señor, un espíritu con él. Ahora, el que no está unido al Señor, repita lo contrario, no es un espíritu con él. Decía una persona, si usted entra a un lugar donde vende perfume y permanece allí por un tiempo prolongado, aunque usted no se ponga perfume, usted va a salir de ahí con olor a perfume. Cuando usted se une al Señor, y la palabra unir es entrelazarse. Cuando usted se enlaza con el Señor. ¿Y cómo usted se enlaza con el Señor? Usted se enlaza con el Señor a través de una relación constante y permanente con Él. ¿A través de qué? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de la decisión propia de indagar, escudriñar, buscar, hasta obtener lo que usted está procurando delante de su presencia. Y dice la Biblia, ¿cómo él anduvo haciendo bienes? ¿Por qué Jesucristo anduvo haciendo bienes? Oiga lo que le voy a decir. Todo el Viejo Testamento, cuando usted habla de Adán, Enoc, Elías, Eliseo, Samuel, Abraham, Salomón, Samuel, todos ellos fueron una representación de Cristo, de lo que había de venir. El Padre en su obrar y en su estrategia levantó reyes, sacerdotes y profetas en una representación de aquel que había de venir. Cuando ninguno de ellos pudieron cumplir y les fue dada la unción a ellos, ellos vieron a Dios, Moisés vio a Dios. Moisés escuchó a Dios y estuvo con el cara a cara. Elías, Eliseo, Samuel, todos los profetas, reyes y sacerdotes se encontraron con Dios. La única verdad existente es la siguiente, que ninguno de ellos pudo cumplir cabalmente todos los requisitos que solamente aquel sumo sacerdote que había de venir, no de la tierra, pero sí del cielo, pudo cumplir, el cual es el Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso la Biblia dice que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso ese pudo parar delante de los fariseos y dijo, hasta que Abraham fuese, yo soy. La naturaleza humana, aún dentro del cristianismo en el cual estamos, nos tiene envuelto, nos tiene arropado, nos tiene cubierto. Pero tengo una buena noticia en esta mañana. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a venir para envolvernos, protegernos, cubrirnos, bañarnos, envolvernos y ser nuestro paracleto, nuestro ayudador, nuestro Dios y nuestro Señor, el cual nos iba a revelar las cosas más profundas del Padre. Demos un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo estamos haciendo bien y sanando todo lo oprimido por el diablo? Porque Dios estaba con él. Cuando nosotros aprendemos a habitar y a morar en la esfera espiritual, lo que pasa es que tenemos nosotros en nuestra psique y en nuestra mente, pensamos que cuando vamos a la esfera espiritual estamos hablando de una nebulosa y miramos al cielo y miramos tal vez las nubes que están allá arriba y para estar en la esfera espiritual entonces tengo que ser un astronauta, que tengo que subir allá arriba para estar en el mundo espiritual. A eso no te hace referencia a la Biblia. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, el reino es el reino. ¿Sabe lo que es un reino? El reino es como, ¿a dónde usted habita? ¿En República? ¿A dónde? Dígalo duro, ¿en República? Entonces, usted como cristiano, que dice Colosenses, que usted fue trasladado, oiga la palabra, trasladado del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo, diga cuyo reino, de su amado Hijo, en quien usted tiene redención
Es como cuando una persona la agarran y la llevan a otro país y todavía no despertamos de su sueño y dice, ¿a dónde yo estoy? Todavía estoy en República Dominicana. No, mijo, tú estás en Japón, tú estás en China. Despierta. Así mismo nos pasa a nosotros como cristianos. Hemos sido trasladados a ese reino y todavía no sabemos nosotros que estamos y que pertenecemos a ese reino. Ahora, ¿ese reino qué es? Diga conmigo, espiritual. Escuche, los sentidos tuyos, los 5 sentidos tuyos, por sí mismos, nunca van a experimentar, nunca van a obtener, nunca van a gozar y a disfrutar de ese reino que está aquí. El Señor le dijo a los discípulos, ciertamente estoy tan cerca de vosotros, en el libro de los Hechos. A ver así a su lado, dígale gracias a Jesús que está aquí. ¿Usted sabe que está ahí? La gente no sabe que está ahí. Por eso nos turbamos, por eso nos sentimos muchas veces sin fe, desconfiados, y nuestros sentidos naturales le dan más aval, le dan más peso a lo que el mundo, a lo que los médicos, a lo que las situaciones actuales, financieras, personales, familiares, muchas veces palpamos y vemos. Pero hoy te voy a decir algo que tiene el reino y le voy a decir algo que tiene la fe de ese reino. La Biblia habla todo lo contrario. El Señor dice que escoge a lo que no es para deshacer lo que es. Si a usted le ponen a escoger a alguien para hacer algo, usted va a buscar el currículum de esa persona. Va a mirar su estudio, su capacidad, todo lo que ha hecho, su experiencia, y usted va a escoger a ese. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que dice el currículum. Ahora, en la Biblia habla la palabra de Dios que Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. El sentido espiritual de Dios está muy diferente al sentido natural de las cosas. Por eso Samuel, cuando fue a la casa de Isaí y miró a los hijos de Isaí, escogió el que era grande y más fuerte. Por eso Israel, cuando necesitaba un rey, pidió rey a Jehová y buscó a Saúl, porque era el más grande de todos los hombres, era el más fuerte, y aparentemente, humanamente, tenía la capacidad que se requería como hombre dotado, fuerte y capacitado para ser el rey. ¿Y qué le dice el Señor? Dentro de su reino, yo no escojo lo que el hombre ve, sino lo que yo veo. O sea, si yo le sigo mencionando a usted y le voy a decir que sus sentidos nunca podrán alcanzar a Dios, que tu capacidad propia nunca podrá ver a Dios, voy a causar un gran estrago en tu vida. Porque esto no consiste en lo que tú eres, consiste en lo que eres, no consiste en lo que tú sabes, consiste en lo que Él se te revela a tu vida. Aleluya. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, era más capacitado que Pedro? Perdón, que Pablo. Ninguno de nosotros era más capacitado que Pablo. Ni en la ley en la cual vivía y fue preparado, nadie. Y luego usted encuentra a este apóstol Pablo diciendo lo siguiente: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo habiendo estudiado con esto, haciendo esto, teniendo todo esto, teniendo todo lo más, teniendo todo esto, todo lo tengo como basura con tal de ganar. ¿Por qué? Porque él llegó a un punto en su vida que dijo lo siguiente: mi sentido, mi capacidad, mi experiencia no me van a mí dar la capacidad para yo encontrarme con el Dios espiritual. Yo no sé si usted sabe que Dios es espiritual. Amén. ¿Cuándo usted sabe que Dios es espiritual? Levante su mano. Amén. ¿Y usted qué tiene que hacer para encontrarse con Dios? Escucharlo, verlo, palparlo. ¿Qué usted y yo tenemos que hacer también? Porque es un espíritu que se une a tu espíritu a la voz de su cascada. Todas tus ondas y tus alas han caído sobre mí. En otra palabra, todo lo que es el mundo espiritual de los ángeles, arcángeles, serafines, han caído sobre mí, vienen sobre mí
estoy viendo. ¿Por qué? Porque me estoy uniendo contigo de manera espiritual. Yo escucho a un predicador hablar y decir, yo no sé cuál de ustedes ha escuchado el libro de Apocalipsis, con los 24 ancianos se postran y dicen santo, santo, santo. ¿Te has escuchado eso? ¿Verdad que sí? Qué bueno que lo he escuchado. Oiga lo que le voy a decir. ¿Usted sabe por qué es que los 24 ancianos se postran y dicen santo, santo, santo? Yo pensaba que era porque era una adoración. ¿Por qué ellos estaban adorando a Dios? No, escuche el texto y el contexto de la expresión y por qué ellos lo hacían. Cuando usted nota de que ellos dicen santo, 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 era porque ellos estaban delante de qué? De Dios y de un trono. Ahora, esa expresión santo era porque ese trono constantemente se estaba encumbrando. Y cuando ese trono se manifestaba a esos ancianos, ellos estaban mirando una nueva revelación de aquel que estaba sentado en el trono. No. Yo no sé aquí de lo que hablamos. Y escuchen, no importa cuántas veces no haya visto a Dios sentado en su trono, cuando lo vuelva a ver, no lo verá en la misma posición, ni tampoco con la misma vestimenta, ni tampoco con la misma combinación. Lo verá totalmente en otra posición, con otra vestimenta, con otra revelación, con otra connotación, con otra altura, con otra fragancia, con otra gloria, con otra bendición y con cosas mayores. Porque la expresión es la siguiente: el Dios que está en el trono no es un Dios estático, es un Dios que constantemente se vive revelando a todos aquellos que deciden mirarlo, acercarse, abrazarlo y obtenerlo. Aleluya. Diga conmigo, necesitamos aprender. La pastora de la cruz estaba Nelly y me escribió un servidor hace 2 o 3 días atrás. Y hablábamos, decía, de la prédica. Yo le dije a ella, mire, el problema mío no es prédica. El problema mío no es predicar. Yo tengo mensajes que llenamos esta iglesia de mensajes, ya que daré a los vecinos y a los vecinos y a los vecinos y a los vecinos para predicar. El problema mío no es predicar. En ninguna posición de intelectualidad, de capacidad, de todos los ritmos con que la palabra de Dios se puede expresar, predicar y enseñar. Tengo la capacidad para eso. Eso no es el problema mío. Y yo decía a la pastora Nelly, eso no era mi problema, ¿se acuerdan? El problema mío es el siguiente: que necesito escuchar a Dios, ser ministrado por Dios, para dar la palabra que Dios quiere que yo dé. Aquí hay mensaje para predicar varios años. Aquí hay mensaje para que usted, desde aquí atrás, que usted se pueda, para predicar el mensaje. Eso no es mi problema. El problema mío es el siguiente: que necesito decir, Señor, háblame. ¿Qué tú quieres que yo ministre? ¿Qué tú quieres que yo hable? Y por lo menos por un instante, tener una noción de tiempo caído espiritual de Dios. De una frase, de una palabra, de algo que yo sienta, que me sube, que me baja, que me toca, o algunas veces me da la palabra en secuencia, pero algunas veces no es así. A mí me extrañó hace un mesito atrás que me dijo, mándame un mensaje, mándame el mensaje del domingo, me lo pidió con tiempo y eso también. Y yo dije, él no me conoce. Pregúntame por qué, por lo mismo que le estoy diciendo. Y les exhorto a los predicadores de aquí, no predica por predicar. A los que enseñan aquí, no enseñen por enseñar. Yo no sé si ustedes saben que una de las cualidades que tenía Jesucristo fue que estuvo haciendo bien y sanando todo lo oprimido por el diablo, porque Dios estaba con él. Era que más que enseñar, él lo hacía. Jesucristo tenía otra capacidad.
que era la de ministrar. Una cosa es enseñar y otra cosa es ministrar. Voy a repetir de nuevo. Una cosa es enseñar y otra cosa es ministrar. Por eso en su vida, usted puede lograr 50 años siendo cristiano, 100 años siendo cristiano, 90 años siendo cristiano. Usted va a escuchar miles y miles de mensajes, montos de enseñanza y de mensajes. Usted la va a escuchar. Usted va a leer la Biblia miles de veces, la va a leer. Pregúnteme qué es lo único que quedará marcado en usted. ¿Qué, pastor? Pregúnteme, pastor, ¿qué es lo único? ¿Qué es lo único, pastor? En mi vida personal, yo he orado muchísimo, no mucho, tal vez, sí, usted. Yo he orado un poquito. Yo he leído la Biblia alguna vez, no tanto. La vez por estos 42 años, más o menos, leyendo la Biblia. Pero déjeme decirle algo. Si usted me pregunta a mí esa pregunta, yo la puedo contestar de la siguiente manera. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 10 años, yo amanecí enfermo. Y yo hice una oración, Señor, si solamente por un dedo de tu mano yo se le sano. Yo vi una niebla, salió y una luz se puso delante de mí y sentí un dedo que me pusieron en la cabeza. Ustedes han escuchado esto todo el tiempo de mí. Yo sentí que todo el mal que está en mí se fue. Yo escuché una voz, yo le dije, gracias Señor, porque yo sé que me ha sanado. Yo escuché una voz que me dijo, cuéntaselo a todo el mundo para que crea en mí. Escucha el mensaje. El mensaje es que solamente tú te vas a acordar. Pero habrá en tu espíritu, en tu mente y en todo tu ser. Aquel momento donde tuviste un encuentro, una experiencia, lo divino te marcó, sea leyendo la palabra, sea en una oración, sea un milagro financiero, sea en cualquier situación. Te acordarás solamente en tu vida, que pasen 1000 años y tu existencia está aquí, te acordarás de ese encuentro y de esa experiencia que has tenido con el Dios Espíritu, que se unió a tu espíritu para tocarte, bendecirte y dejarte ver su divina providencia. Aleluya. Ahora pregúnteme por el mensaje que yo prediqué hace 15 años atrás. No me acuerdo. Porque prediqué un mensaje, yo me tocó en ese tiempo prediqué ese mensaje, pero no me acuerdo. Pero si tú me preguntas a mí por las experiencias, por los encuentros, hace 30 años, 32 años atrás, estábamos en La Vega. En ese tiempo leíamos mucho el libro Buenos días, Espíritu Santo del pastor Benigno. Y yo estaba arriba en el tercer nivel, que había un kiosco allá. Yo podía ver alas que volaban a mi alrededor. La veía. Yo la veía. Alas que daban vueltas a mi alrededor. Y yo vi un trono que se acercó a mí. Y el trono los pies me daban en la cabeza. Y él me hablaba y yo hablaba con él. Pero no eran mis palabras naturales. Yo no hablaba ni me expresaba así como tú me estás escuchando ahora. Era de aquí adentro, mi ser hablaba con él y él hablaba conmigo. Y esa noche me dijo, ponte el traje que tú vas a predicar. En una conferencia donde estaban todos los pastores de la capital, aquí de Azar, yo y Reynoso, yo iba a predicar esa noche en la Lucas Roja. El apóstol de Lucas Roja. Yo era un muchachito, yo no era tan hermoso como soy ahora, y me excusan por la humildad. Entonces, ese mismo cuando vino el tiempo de la alabanza y la adoración, luego la prédica era un retiro que hacíamos del Espíritu Santo, así como se llamaba. Por coincidencia de la vida se presentó algo o no se pusieron de acuerdo bien cómo fue la cosa. El pastor nunca no fue. Y cuando antes de eso yo llegué a la habitación, me puse mi traje, tenía un traje que era para mañana, que no me lo iba a poner, no era hoy, pero me lo puse hoy porque el Santo dijo, ponte el traje pero tú vas a predicar. Y cuando llegué a la habitación, yo pero parece como que tiene mensaje. Yo decía, tú estás loco, el pastor nunca va a predicar esta noche. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer a usted, ¿quién predicó esa noche? La pregunta que yo le quiero hacer a usted, ¿qué pasó esa noche? Trajeron a un colombiano que era de Medio Oriente, predicó el primer día. Y al tercer día, yo prediqué el segundo día, y al tercer día todo el mundo decía, él habló y predicó y enseñó del Espíritu Santo. Pero anoche pasó algo, anoche me hablaron de la persona del Espíritu Santo. No es lo mismo
dar una enseñanza a darle una experiencia, una colaboración. Entonces, el propósito de Jesucristo es que nosotros entendamos de que estamos en un reino. Usted habita, usted está en un reino. Y me encanta mucho, ¿sabe por qué? Porque en ese reino no hay nada imposible. Cuando usted habita en ese reino, y usted sabe, y pisa en el reino natural, ¿qué usted dice? La cosa está mala. En el reino natural dice, estoy enfermo. En el reino natural usted dice, tengo problemas. En el reino natural usted dice, mi hijo está muerto. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios en su reino llama a las cosas que no son como si fuesen. Y yo siempre le digo a mi esposa Dori, que está aquí, ¿dónde tu mano Dori? Porque alguna hermano te conoce, no te conoce. Yo siempre le digo a mi esposa Dori lo siguiente. Oye, lo que te voy a decir, es la misma palabra, es la misma fuerza, el mismo aliento que se gasta en decir no se puede y en decir sí se puede. Entonces, yo no gasto mi fuerza en decir que no se puede. Mejor levanto mi mano y tomo la expresión correcta y diga sí se puede. Aleluya. Escuche, en el mundo natural dice no lo voy a lograr. Yo te invito a que entre en el mundo espiritual porque tú vas a decir sí lo voy a lograr. En el mundo natural te dice, esto no está fácil. En el mundo natural te dice, en el mundo espiritual te dice, esto está fácil. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, fue unido por el Padre y anduvo en esta tierra, Él no pensaba como pensamos los hombres. Por eso que ya no se dice ahora, ya a los evangélicos no le dicen lo que la Biblia dice. Ya usted no es mi evangélico. Muchos dicen yo soy cristiano, otros dicen no, mejor prefiero tener un lenguaje positivo. Pero en mi tiempo, 40, 50 años atrás, los evangélicos decían evangélico. ¿Y saben qué decían los evangélicos? Decían loco. Le decían loco. ¿Ustedes saben que los evangélicos decían loco? A los que vivían en el evangelio, a los que estaban dentro de Jesucristo, le decían loco. Usted está loco. Pero ya eso no se usa porque nuestra conformidad, conforme al estado, a la posición del mundo, se ha adaptado tanto que muchas veces no hay una diferencia entre el mundo y el cristiano. Solamente aquellos que hacen la relevancia de querer profundizar en las aguas salutíferas del mundo del espíritu y hacer la diferencia de predicar, de tener un evangelio que te muestre a Cristo. A pesar de todo ese esfuerzo y esa entrega, mejor se le critica y se le murmura, así como hicieron con Jesús. La iglesia tiene que volver de nuevo a su tiempo. La iglesia tiene que volver de nuevo a su tiempo. Y la iglesia volverá a su tiempo, porque el Señor dice en su palabra que miren la senda antigua y que anden por ella. Y la senda antigua no tiene nada que ver con religión, ni con ropa, ni con peinado, ni con maquillaje, ni con prenda, que no te pongas, que quítate, que ponte así, no tiene nada que ver con eso. Consiste con una vida, con un corazón entregado, que procure andar en las dimensiones y en el reino del cual Dios lo ha hecho parte por su gracia y su misericordia. Aleluya. La palabra de Dios en Lucas 17, 21, algo que Jesucristo nos enseñó por lo siguiente: porque aquí el reino de Dios está entre porque aquí el reino de Dios está entre. Mira la persona que está a su lado. María, mira a Sanya, mi sobrino que está al lado tuyo. Y pídese usted también lo último otro. Y dígase, el reino de los cielos es entre nosotros. No debiera decirse. No debiera predicarse que está entre nosotros. Pregúntenos por qué. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del mismo. Debiéramos andar en él.
caminar en él, respirar en él. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de ustedes irá para el reino de los cielos? Muchos levantarán su mano y dirían yo. Te voy a decir algo, te voy a ser sincero. Si tú no has entrado aquí al reino de los cielos, tú no vas a entrar allá, a la cuarta dimensión del reino. Porque desde aquí es que se comienza a ver, a caminar, a gozar de los privilegios del mismo. Aleluya. Oiga, como eso es así. Usted tiene que ver a Dios, tiene que tocar a Dios, tiene que palpar a Dios, tiene que gustar de Dios, tiene que tomar de la rica savia. Me encanta esa palabra, de la rica savia, de la benignidad del Señor. Porque me acuerdo cuando yo era muchachito de dulce de leche, que ustedes saben mi cuento ya, pero eso lo voy a hacer. No. El reino de los cielos está entre nosotros. Lucas 17:21. El reino de los cielos está entre vosotros. Mateo 4:17. El reino de los cielos, que es el reino de Dios, es una realidad presente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha Acercado. escuchen. Cuando estamos arrepentidos y andamos en arrepentimiento, el reino de los cielos se acerca. Ahora, cuando no estamos en arrepentimiento, el reino de los cielos, diga conmigo, se aleja. Por eso es que no lo vemos, porque estamos distantes. Ahora, cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, le clamamos, le pedimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, y es un Dios de reconciliación. Dios no tiene amor, Dios es amor, la esencia misma es Dios, Él es amor. Él nos perdona, pero Él desea que nosotros entendamos de que debemos de acercarnos. ¿Cuál de ustedes está en Moca ahora mismo? ¿Cuál de ustedes está en la capital ahora mismo? Ninguno. ¿A dónde están ustedes? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué usted dice que está en Santiago? Haga la redundancia, porque está en Santiago. Usted no está en Las Vegas, usted no está en la capital, usted está en Santiago. Entonces, así mismo es cuando usted está en el reino de discernimiento, la capacidad de orar y ver la respuesta de Dios se hace evidente en la vida de aquel que está en el reino. Y me encanta algo que yo sé que funciona en el reino y que está en el reino. Es que cuando usted está en el reino, las cosas suceden. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado un momento de su vida que ha pasado en algo y cuando viene a ver, ay, pero mira, nada más lo pensé en él como Dios me bendijo. Mira cómo me llegó. ¿Por qué? Porque Dios lo movió en su reino, y en su reino algo que tiene es que las cosas suceden. El que se queda aquí con menos capacidad, yo lo voy a felicitar desde ahora. El que se cree pobre aquí, yo lo voy a felicitar desde ahora. El que está enfermo aquí, yo lo voy a felicitar desde ahora. Si te acerca el reino, le pide de ora y el reino viene a ti, esa enfermedad no existirá, esa pobreza no existirá, esa deuda no existirá, porque en el reino que hay provisión constante de todas las cosas, de la paz, del amor, de la humildad, del amor y de todas las cosas buenas que el hombre necesita. En el reino, cuando se hace bien, se tiene que aprender. Diga conmigo, aprender. Mi esposa Dori ha sido mi mayor testigo, la que posee más evidencia que todos ustedes de cómo el reino ha venido a nuestra vida. Y muchas veces ella me dice a mí lo siguiente: ponte a orar y ponte a gemir y ponte a parir como si fuera una mujer de paz, porque necesitamos esto. Y ella es testigo de que cuando procuramos acercarnos al reino,
y estar dentro del reino. Ella ha visto cómo han nacido los niños y las cosas se dan, funcionan, se establecen. Y tú vas a ver la boca, la falta y la disfruta. Aleluya. ¿Es así o no es así? El reino tiene virtudes que se mueven, que funcionan, que fluyen en Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos. Mire, toque a la persona que está a su lado. Toca. Sammy, toca. María, ¿te está tocando? ¿Usted sintió que tocó algo? Carlos, ¿tú estás sintiendo que está tocando a Miguelina? Sí. Ahora está sintiendo que está tocando a Lolo. ¿Lo sentiste? ¿Usted lo sintió? El fariseísmo y el statu quo. Hay una parte que es el fariseísmo religioso y otra parte es el statu quo ¿Qué es eso? del evangélico del pueblo. Que, bueno, sí, oiga lo que le voy a decir. Dios se siente. Amén. Lo voy a repetir de nuevo. Dios se siente. Amén. Dios es más real que la persona que usted tocó ahora mismo con sus manos. Aleluya. Y Dios desea que tú lo toques y lo sientas como tú sentiste esa persona que tú tocaste su mano. Nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscarlo hasta que lo encontremos, hasta que lo palpemos, hasta que lo miremos, hasta que lo abracemos, como aquella mujer que tenía flujo de sangre, que corrió por la multitud. Miren, debe enseñarlo, nunca le haga caso a la multitud, nunca le haga caso al hombre. Te va a decir, no te acerques, maestro, pero tú di que ponerte y que orar, y que ayunar. Eso no está para ti, no hagas eso es religioso, porque ahora el buscar a Dios, el indagar de Dios, el escudriñar de Dios, el entregarse, el asirse, el meterse con Dios, es para religioso. La iglesia moderna han dicho eso, los predicadores modernos han dicho eso, y han vendido una falsa gracia. La gracia no te separa de Dios, y tampoco te pone a andar en tus principios naturales. La gracia te acerca a Dios y te pone a dar en los principios espirituales, conforme al libro de los Hechos, que oraban, buscaban a Dios y lo encontraban, y Dios hacía milagros, señales y prodigios, y la multitud debería de los pies de Cristo por causa de que de una convicción contundente de la gloria y la presencia del Espíritu Santo que ministraba a los corazones. Diga conmigo, sacúdete. Mateo 6:33. Hay que buscar el reino. El Señor enseñó eso. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Algunos han malinterpretado ese versículo bíblico. Ese texto bíblico dentro del mundo evangélico ha sido mal interpretado. Y dentro del mundo secular no lo han entendido. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que buscar. La palabra buscar no es tan solamente tocar, es constantemente. Hasta que te responda y te diga, aló. La palabra buscar es constantemente, que hay que buscar. No es lo mismo cuando tú vienes a la iglesia, te cantas 3 canciones, una buena prédica, aleluya, gloria a Dios, y te vas. Y por la semana
ni escucha canciones cristianas, ni escucha mensajes. Entonces, tú no estás buscando el reino. Una cosa es, si usted va a nuestro hogar, usted va a visitar y usted se va a tomar un buen café. Doy preparo unos cafés que si nosotros tenemos un cliente amigo, un amigo, que llegó a un lugar, iba a mi casa. Y las últimas veces que me dijo, yo voy por allá para tomarme café, que Doy prepara. Muy especial persona. Pero él iba y se iba. Eso se llama una visita, diga conmigo una visita. Pero ¿quiénes viven en esa casa? Paul, Samuel, Doy y Jordán. Vivimos en esa casa. Entonces, cuando usted viene a la iglesia un domingo y luego se va para su casa, el lunes trabajo, a laborar, a hacer cualquier cosa, y no ora, no lee la palabra, no se edifica a través de los salmos, las canciones, la prédica cristiana, usted lo que está haciendo es que está visitando. Y ahora me siento a su lado, yo amo a ese pastor. Repítalo de nuevo para sentirme halagado, por favor. Usted lo que está visitando. Pero, si usted viene el domingo y en la noche en vez de acostarse, lee la Biblia, ora. En la mañana ora y lee la Biblia. Por el día se mantiene con la radio encendida, con una canción cristiana. En la noche, si tiene que amanecer con el celular prendido, escuchando los versículos bíblicos, enciéndalo. Y amanezca ahí, que la palabra dándole a ese tímpano y penetrando a su cerebro, su psiqui, su cerebelo y todo su ser y bajando a su espíritu. La palabra fluyendo. Entonces, a usted lo visitante, usted va a ser alguien que mora, alguien que habita, alguien que existe en un lugar que se llama el reino de los cielos. Y cuando vengan las situaciones, cuando vengan los problemas y cuando venga la dificultad, usted la va a mirar y la va a ver. Porque una de las cosas que tiene la fe es que no reniega de la realidad. La fe reconoce, sabe la realidad, pero la fe sabe la realidad, pero sabe la realidad de su propia fe, que todo puede en Cristo que le fortalece. Que eso simplemente es una circunstancia, un momento que está pasando, pero que al final del túnel, al amanecer, va a amanecer el sol brillante de justicia, como es Cristo dando la victoria a su vida. El reino de los cielos está en medio nuestro. Y en ese reino, cuando se habita, el cual se conforma de muchas cosas en nuestra vida para habitar dentro de ese reino. La palabra arrepentimiento, la gente piensa que arrepentimiento es no fornicar, no adulterar, es parte de eso. Pero en esencia, la palabra arrepentimiento es cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. Por eso la palabra dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y qué es lo que renueva el espíritu de tu mente? Diga conmigo, la gloriosa, poderosa, absoluta palabra de Dios. Amén. Si usted no come la Biblia, como decía el himno, hay que comerse la comida. Si usted no la come, su cerebro no va a ser renovado. Y si no es renovado, entonces va a permanecer dentro de un estado de normalidad. Porque algo que sí tiene la palabra de Dios que transforma la vida de aquellos que la leen, la estudian, la escudriñan, la romea y permite que el Espíritu Santo le dé la revelación. Y al tener la revelación tienen la fe. Y al tener la fe caminan en eso, aún por el medio de las aguas. Si tú naturalmente no puedes caminar por las aguas y la palabra de Dios se te revela a tu vida y te da la fe, y esa fe penetra a tu ser, te llevará a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque estás creyendo que la palabra de Dios es poderosa para hacer todas las cosas factibles y fáciles para ti en Cristo Jesús, Señor. Sexto nivel de esta palabra es que te lleva a caminar en ella. Ustedes se acuerdan que yo prediqué del ciclo de la palabra, que son 7. No es uno, son 7 ciclos de la palabra. Eso lo mencioné aquí ahora mismo. Cuando ese ciclo se cierra, entonces esa palabra tiene un cumplimiento en tu vida. Vamos a estar de pie, por favor.
Jesucristo anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y al Dios estar con él, Jesucristo estaba en el reino de su Dios para manifestar todas las cosas que él veía en ese reino. ¿Cuáles de ustedes saben la adoración del Padre Nuestro? Amén. Nos enseñaron mal en una gran parte. El Padre Nuestro dice que se haga en la tierra, que se haga en el cielo, que se haga, oiga cómo le enseñaron, que de la tierra, escuchen, nos enseñaron en la tierra como en el cielo, y no es así. Vamos a leer la Biblia, dice en el cielo como en la tierra. En otra palabra, lo que hay en el cielo, lo que usted ve en el cielo, lo que está construido en el cielo, lo que está preparado en el cielo, las cosas que hay en el cielo, Dios quiere que en la tierra funcione también. ¿De dónde vino Adán? Díganlo, usted lo sabe. De la tierra. ¿De dónde vino el postrer Adán? Del cielo. Nosotros heredamos ese nacimiento primario como seres humanos que somos, pero también tenemos la posición, el legado, la gracia divina del Padre de poder cargar y andar en aquel que descendió del cielo. Necesitamos nosotros, con esto concluye esta parte, buscar. Necesitamos buscar. Necesitamos buscar. Necesitamos buscar. Necesitamos buscar. Necesitamos buscar. Necesitamos buscar al Señor que está en su reino. Padre, gracias te damos. Te pedimos que abra nuestros ojos espirituales, así como tú lo abriste al siervo del profeta. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro tacto espiritual. Y pon tu gracia divina en nosotros para entender, saber, conocer en el reino del cual somos parte. Es mi oración, Dios, que tú pongas y provoque una hambre y una sed en nosotros para buscar tu presencia. Señor, pon hambre y sed, y pon una necesidad imperante en todo mi ser, hasta tal punto que no pueda dormir, Señor, por buscar y obtener la dimensión de tu reino. Dame tu lenguaje, dame tu palabra. Pon en mi espíritu, pon, Señor, la necesidad de decirte cada día, Señor, hoy más que nunca te necesito. Necesito dimensionar. Necesito navegar. Necesito ir más adentro. Necesito, Señor, conocerte. Revélate a mi vida, muéstrate a mi vida. Y yo te pido que tu reino se manifieste en todos nosotros. Trae sanidad, trae liberación, trae tu bienestar, tu salud, tu gozo, tu paz, tu santidad, tu humildad, tu mansedumbre. Trae la riqueza financiera de tu reino sobre todos nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Se puede sentar? Un segundo, por favor. Siéntese un segundo.